Bien, chiquillos, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Bienvenidos nuevamente a su encuentro virtual de segundo medio. Hoy día nos quedan dos grandes temas que tratar, principalmente continuar con lo que ya habíamos iniciado, pero vamos a ir viendo. Espero estén sumamente bien y le damos el pase también a la Miss para que pueda saludar mientras que yo comienzo a compartir pantalla acá. Así es, muy buenos días. Todavía están a tiempo de algunos estudiantes que aún no se han podido conectar. Todavía tenemos el tiempo para antes que bloqueemos nuestro encuentro. Como usted decía, ¿cierto, Mister? Hoy tenemos un nuevo encuentro de lengua y literatura, ¿cierto? Esperando que hayan tenido buen fin de semana, que hayan descansado, ¿cierto? Y ya estén todos con las pilas bien puestas para esta nueva semana. Cada vez queda menos, ya estamos en la última semana de octubre y estamos ya a un mes y 2 semanas de término de clases, o sea, nada. Queda muy poco tiempo, la verdad. Sacamos la cuenta, creo que nos quedan como 4 o 5 encuentros, si es que. Y sería, terminamos nuestro año a puertas ya del sentir ese tercero medio. Así que eso igual me tiene muy contenta porque vamos avanzando a pasos agigantados. También se pensaba tal vez que como era un año bien difícil o distinto este año, pero aquí estamos a puertas de ser tercero medio, así que como su educadora me tiene eso muy contenta, chiquillos, y cada vez queda muy poco para llegar a esa gran meta, ¿cierto? Que es terminar la enseñanza media. Bien, empezamos entonces nuestro encuentro. Netamente ya nos adecuamos a eso. ¿Qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a trabajar con el OA 24, ¿cierto? Vamos a realizar investigaciones sobre diferentes temas o diversos temas para complementar sus lecturas o responder a algunas interrogantes, ¿cierto? Relacionadas con el lenguaje y la literatura. Primero, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Se va a introducir al día. ¿Qué es el día? Es un diagnóstico integral de aprendizaje, que ahí el Mr. Maratito va a explicar porque él es el experto, ¿cierto? Y el profesor de la asignatura además. Este diagnóstico, ¿cierto? Integral de aprendizaje es el cual que se va a invitar a contestarlo y establecer, ¿cierto? Alguna fecha para poder realizarlo. Como les digo, ahí el Mister va a explicar netamente a qué nos referimos con este diagnóstico integral de aprendizaje. Los estudiantes también deberán compilar y resumir la información más pertinente de una fuente de información. Pues bien, hoy también, ¿cierto? Luego que el profesor entregue una información muy importante para el curso, seguimos con nuestra evaluación grupal, donde nos vamos a dividir en grupos o los que están trabajando, ¿cierto?, de forma individual. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy continuando con nuestra evaluación sumativa? Los estudiantes van a elaborar un resumen, en este caso, a diferencia de lo que hicimos en la clase pasada, que eran 2 resúmenes, hoy es solo uno, con 10 líneas de la fuente de información. Entonces, los grupos van a trabajar la elaboración de un resumen de 10 líneas de la fuente de información. Al finalizar la clase, 3 estudiantes, como lo hicimos en la clase pasada, deberán leer su resumen de lo que logró desarrollar en la clase, además de señalar la fuente de donde se extrajo esta información. O sea, por ejemplo, si yo voy a hablar, bueno, ayer, ¿cierto? Fue un día histórico para todo nuestro país, ¿cierto? Trabajamos el tema de qué iba a pasar, ¿cierto? Con la Constitución. ¿Y de dónde saqué esa información? Ah, la misa sacó esta información, no sé, por dar un ejemplo, de esta fuente bibliográfica, lo dijo tal autor, no sé, el autor, por ejemplo, ahí no se me ocurre ningún autor de algún libro, pero yo saqué esta información, ¿cierto?, de tal parte. Entonces, no solamente tenemos que buscar esta información, elaborar el resumen, sino que además también señalar de dónde extraímos esta información. No olvidamos también que lamentablemente, ¿cierto?, nuestra ciudad de Osorno aún continuamos en cuarentena, que es importante, ¿cierto?, que esta clase, encuentro virtual de aprendizaje, es de lengua y literatura para los estudiantes de segundo medio. No olvidar, ¿cierto?, encender la camarita, si alguien tiene alguna dificultad, al menos saludar por el micrófono, que es importante también. La puntualidad, 5 minutos antes, que eso siempre pasa, uno ya sabe que siempre están conectados, a veces hasta incluso antes, uno ya nos conectamos nosotros 15 minutos antes y algunos ya están listos para conectarse. No olvidar, ¿cierto?, que tener, ¿cierto?, la cámara o en este caso el micrófono encendido cada vez que la podamos pedir nosotros, o si usted tiene alguna duda o consulta, la podemos aclarar o por el chat o al micrófono, no hay problema. Y también no olvidarnos, ¿cierto?, que si vamos a salir, es muy importante lavarnos las manos constantemente, el distanciamiento social, que es importante, si va a estornudar o va a toser, ¿cierto?, cubrirnos la boca con un pañuelo o con el antebrazo. Siempre tener nuestros ambientes de trabajo, de estudio, nuestro hogar desinfectados. Si tenemos algún síntoma,
acudir inmediatamente a algún servicio de urgencia. Muchas gracias, Miss, por esa introducción, por su saludo y por toda la información pertinente y relevante que nos entrega siempre cada uno de estos encuentros virtuales. Como bien la Miss dijo, tenemos dos grandes aristas, dos grandes columnas que vamos a trabajar en este encuentro virtual. Lo primero, la introducción al diagnóstico integral de aprendizaje, y lo segundo es continuar con nuestra investigación, es decir, indagar en fuentes de información y resumir lo que hallemos ahí y luego lo comunicamos entregando, por supuesto, la fuente de información que es lo más importante. Bien, continuamos entonces. Lo primero que le quiero mencionar es respecto al diagnóstico integral de aprendizaje. Nosotros, los profesores de lenguaje y matemática, más el psicólogo, tenemos que sí o sí aplicar este diagnóstico integral de aprendizajes, ¿ya? Yo sé que ya han avanzado, por ejemplo, con el Mr. Aarón en cuanto al diagnóstico socioemocional, y hoy día vamos a iniciar nosotros, no de lleno en contestar las preguntas, pero sí en la introducción a esto, ¿ya? Está el diagnóstico integral de aprendizaje. Yo a ustedes le voy a enviar un link y va a aparecer esa interfaz. Es decir, usted debe ingresar su root y una contraseña que también yo le voy a entregar en la siguiente clase, ¿ya? Luego, ustedes van a ingresar a esta interfaz. Yo acá incluso lo hice probando con el root de uno de ustedes y le va a aparecer esto. Entonces, ustedes lo que van a hacer posteriormente va a ser hacer clic aquí donde dice lengua y literatura o prueba de lectura y le ponen comenzar. Luego que comiencen, van a aparecer las instrucciones, van a aparecer algunos datos, alguna información importante, y así va a ir avanzando. Van a ir apareciendo algunos textos, y acá arriba va a aparecer una serie de numeritos, que son la cantidad de preguntas, en realidad son 40 preguntas, y por supuesto tiene anterior y siguiente para ir viendo si es que están contestadas y si es que no están contestadas, ¿ya? Pueden avanzar una parte, luego continuar otro día, por ejemplo. No es necesario que lo hagan todo de una, pero la idea es que nosotros sí lo podamos hacer todo de una con la intención de poder salir rápido también de esta responsabilidad que tenemos que hacer. Es bastante simple, chiquillos, lo que ustedes tienen que hacer. Va a aparecer un texto a la izquierda y a la derecha van a aparecer alternativas, si es que la pregunta es de alternativa, y ustedes marcan y le ponen siguiente. No es ninguna ciencia lo que tienen que hacer, como cualquier otro cuestionario que ya han hecho. Por lo tanto, van a leer el texto en una mitad de esta interfaz. Posteriormente, como ya les mencioné, por ejemplo, yo creo que es la B, apretan la B y le ponen acá abajito siguiente, ¿ya? No es difícil de comprender. También van a aparecer preguntas de desarrollo, chiquillos, ¿ya? Lo mismo, aparece el texto a la izquierda y a la derecha tienen que escribir lo que tenga que escribir. O sea, así que, por ejemplo, en este caso es una opinión, sé que está de acuerdo o en desacuerdo con algo, ustedes podrían decir que sí, que no, y luego fundamentar con un ejemplo, ¿ya? Entonces esto es bastante sencillo lo que ustedes tienen que hacer, pero tampoco lo quiero dejar en completa responsabilidad a ustedes, sino que más bien estemos todos haciéndolo en un encuentro virtual con la intención de que si aparece alguna duda, si que hay algún inconveniente, lo podamos resolver también en el momento. Por eso es importante que la siguiente clase se conecten. Vamos a hacer un alto en la investigación que estamos haciendo y vamos a hacer esta actividad. Es una actividad que no implica mayor tiempo y vamos a dar el puntapié inicial. No es necesario que la concluyamos en ese encuentro virtual, pero sí es importante que sepan cómo se hace. Luego que ustedes contesten todas las preguntas, ¿cierto? Que pueden aparecer, como ya les mencioné, preguntas de alternativas, como preguntas de desarrollo, ustedes pondrán acá guardar y enviar respuesta. Cuando eso ya esté listo, es decir, cuando todos estos circulitos que aparecen arriba, que anteriormente estaban en azul porque todavía no estaban contestadas, luego que ya están contestadas se vuelven grises o ploma, ponen acá guardar y enviar las respuestas, ¿ya? Y cuando ya esté todo completado, van a decir si quieren confirmar ese envío, y ahí le ponen sí, enviar respuestas, ¿ya? Y finalmente, no es complejo, chiquillos, no es complejo. Este diagnóstico integral de aprendizaje, ¿por qué es importante que lo contesten? Porque a mí me permite visualizar si que efectivamente ustedes están en el nivel que deberían estar y no van a pasar de curso sin saber nada, ¿ya? O por lo menos esta habilidad de lectura, que es lo más importante para ustedes, ¿ya?
No podemos seguir arrastrando una debilidad, una dificultad y no atenderla. Por eso este diagnóstico a nosotros nos permite identificar cómo está el grupo curso y cómo está cada uno de ustedes. Es decir, por ejemplo, en el caso de Juanito Pérez, a él le cuestan las preguntas de inferencia, a él le cuestan las preguntas de localizar información, etcétera, ¿ya? Ahora, para que ustedes más o menos sepan cómo va a ser la prueba, existe una ficha técnica también que ahí se especifica qué es lo que contiene esta prueba, que es la que yo le estoy proyectando, y es lo que aparece acá. Es decir, 3 habilidades: localizar, es decir, buscar información en el texto; interpretar y relacionar, es decir, establecer relaciones entre los distintos párrafos o bien relaciones semánticas. Ahí yo le voy a explicar un poquito más adelantito todo esto. Y reflexionar, ¿ya? Y esa prueba que ustedes van a tener va a tener 2 textos narrativos, un poema, un fragmento de un texto dramático, 2 textos de los medios masivos de comunicación y 2 textos con finalidad argumentativa. Textos que nosotros ya hemos leído, chiquillos, no son textos desconocidos, me refiero a la estructura, ¿eh? No al tipo de texto, o no al contenido del texto, sino a la estructura. Ustedes ya han leído cuentos toda su vida, han leído poemas, igual parte del año pasado también, han leído textos dramáticos, han leído textos en los medios masivos de comunicación, lo hemos hecho acá en los encuentros virtuales bastantes veces, y también hemos leído textos con finalidad argumentativa. Entonces son textos que son cercanos a usted en cuanto a la estructura. Saben que en un texto argumentativo hay elementos, hay tesis, hay falacia, hay elementos de persuasión, etcétera. ¿Ya? En los textos de los medios de comunicación, ustedes también han visto publicidad, han visto propaganda, hemos visto comerciales, hemos visto cómo los colores influyen, etcétera. Y todo esto se relaciona precisamente a lo que estamos investigando, chiquillos. Así que nada de esto es desconocido. Y ahí aparece la cantidad de preguntas, según la habilidad. Son 40 preguntas, 3 de decir dónde está la información, es localizar, es decir, sí, no sé, ¿dónde sucedió esto? Esto sucedió aquí. ¿Ya? Es bastante sencillo de responder esas preguntas. La mayor parte está en la habilidad de interpretar y relacionar, y las que siguen son la habilidad de reflexionar. Chiquillos, otro antecedente que es importante: la PSU o la prueba de transición o la prueba que ustedes van a tener que enfrentar es a sí mismo. ¿Ya? Es así mismo, o sea, tiene las mismas habilidades, tiene la misma cantidad de preguntas, o sea, tiene, me refiero en relación, es decir, la mayor cantidad de preguntas está puesta en la habilidad de interpretar y relacionar. Por lo tanto, este puede ser un indicio, además, de cómo a ustedes les va a ir en la prueba para acceder a la educación superior. Así que es importante que la contesten a conciencia, con la responsabilidad que esto requiere, con el compromiso que esto requiere, con la seriedad que esto también requiere. Así que, chiquillos, le dejo la invitación. Yo le voy a enviar, insisto, los links, la clave, la contraseña y cosas que los vayamos haciendo en el momento. La prueba es así, chiquillos. Mire, de hecho, yo ya tengo la prueba, tengo el acceso a eso, yo ya la vi, por eso le digo que no es complejo, pero es importante que nos apoyemos. Esta es la prueba física. Ya ustedes vieron la interfaz de la prueba online. Y aparecen, por ejemplo, la que mencioné, acá, por ejemplo, aparece un texto y luego un par de preguntas, ¿ya? ¿Qué orientado vamos a llegar al lugar donde encontró el agua? Y ustedes obviamente van a tener que buscarlo aquí en el texto, o interpretarlo o inferirlo. Son textos bastante simples, chiquillos, no son complejos. Aparecen el texto de los medios masivos de comunicación, como ya les mencioné. Aparecen textos de carácter argumentativo. Aparecen textos que son de los medios masivos de comunicación, y también son preguntas en las que ustedes pueden opinar, ¿ya? Pueden escribir, pueden opinar, aparece el texto poético que también se les mencionó, etcétera, ¿ya? Así que es una prueba, entre comillas, bastante simple, bastante cercana, pero lo más importante es la información que levanta. Es decir, me da cuenta a mí de lo que ustedes realmente saben y saben hacer a esta altura de segundo medio, y creo que esa es la información más importante, no solo para mí, sino también para ustedes. Es decir, ¿qué mejor que preguntarse, ¿estaré yo al nivel que debo estar o no? Ya creo que eso es bastante bueno, bastante importante saber esa información, si es que realmente sé lo que debo saber en este curso, o derechamente no sé nada y estas notas no dan cuenta de lo que yo sé, etcétera, ¿ya? Así que es importante que lo contesten a conciencia, con la calma que esto requiere. Por supuesto, yo le voy a ayudar a la parte estructural, a
no es la respuesta, porque si no pierde todo el sentido de una prueba de diagnóstico. Pero sí, por ejemplo, si tienen una dificultad, si que no entienden cómo se pasa a la siguiente pregunta, cómo se envía, etcétera, ahí yo lo voy a estar ayudando, ¿ya? Así que pierdan cuidado en ese sentido. Bien, dicho lo cual, la siguiente clase por lo mismo también es obligatorio asistir y ahí, por supuesto, también le voy a dar las indicaciones que corresponden. Resumamos hasta aquí. Bien, el diagnóstico integral de aprendizaje lo vamos a aplicar la siguiente clase, ¿ya? Y luego yo le explico la otra información. Es importante que ustedes manejen también cómo van a ser evaluados. Ya vieron la cantidad de preguntas, son 40. El tiempo ustedes lo determinan, pero es importante que lo hagamos a conciencia, ¿ya? Eso para mí es mucho más importante que cualquier otro levantamiento de información. Y continuemos. El segundo pilar de esta clase era precisamente, ya concluimos el diagnóstico integral de aprendizaje y ahora tenemos que continuar con lo que iniciamos la clase pasada o las clases pasadas. ¿Ya? Recordemos que estamos en un proceso de investigación. A cada grupo de ustedes le tocó un tema de investigación y han estado avanzando en indagar en fuentes de información, pudiendo extraer resúmenes para posteriormente lo que se viene. Recordemos que se viene la entrevista. Por supuesto, la entrevista va a ser en 2 semanas más. La siguiente semana vamos a estar haciendo el diagnóstico integral de aprendizaje y la semana subsiguiente vamos a entrevistarnos, es decir, conversar un poquito respecto de qué es lo que ustedes han entendido de lo que tienen que investigar, cuáles han sido sus fuentes de información, qué es lo que le ha llamado la atención, cuáles son las dificultades que ustedes han tenido que pasar, aclarar algunos conceptos más técnicos, etcétera, ¿ya? Eso va a ser la semana subsiguiente. Así que en esta clase, como bien le dijo la Miss en un principio, ustedes van a tener que nuevamente investigar, indagar en otra fuente de información, es decir, algo que ya no hayan visto en las clases anteriores, y hacer un resumen de 10 líneas para posteriormente comunicarlo, ¿ya? Es bastante sencilla la actividad. Por supuesto, le voy a dar el tiempo suficiente y nos vamos a dividir en grupos y yo creo que con 20 minutos o por ahí ya sería suficiente para poder extraer otro resumen. Así que Miss me va a dictar los grupos también y vamos a iniciar nuevamente con esta investigación o continuar con esta investigación que nos permite a nosotros avanzar. Recordemos que el tiempo de la clase es el tiempo que tienen para avanzar y eviten destinar tiempo de su tiempo libre para poder hacer las actividades que no tiene sentido, porque para eso están los encuentros virtuales y para eso estoy yo también, para aclararles sus dudas, chiquillos. Bien, Miss. Deme Bien, algunos nombres. grupo número 1, señor Alfonso Guala, Marco Ortega, Rubén Barrientos y Cristóbal Aros. Grupo número 2, Simón Burgos, Benjamín Prieto, Yajaira y Felipe. Grupo número 3, Romina Vargas, Amanda Castro, Nicolás Fuentes y Nicolás Pérez. Grupo número 4, Sebastián Cárdenas, Tomás Guarda y Cristóbal Valenzuela. Grupo número 5, Catalina Muñoz, Maite Gallardo, Francisca Figueroa y Rocío Vargas. Grupo número 6, Daniela Burgos, Clemente Paredes y Camila Villarroel. Grupo número 7, Martina Peña, Fernanda Alvarado, Isis Bamondes y Ignacio Milanca. Grupo número 8, Montserrat López, Paloma Vargas, Ervin Matamala y el señor Darlen Azócar, que ahí me equivoco, Darnell, sí, que ahí me equivoco siempre, Azócar. Grupo número 9,
Benjamín Cárdenas, Esteban Escobar, Eric Rojas y Montserrat Rifo. Y el último es Juan Reyes, que trabaja... Exacto, perfecto. Exacto. Y Agustín también queda solo. Así es, Así estamos que, listos. pero ya tienen su tema, ya tienen la claridad. Perfecto. Bien, chiquillos, entonces yo lo voy a invitar a sus sesiones y luego de un par de minutitos, a ver, son las 12:22, yo creo que sí, 10 para las 1, nos vamos a volver a reunir, vamos a leer esos 3 resúmenes y también complementarlo un poquito, ¿ya? Cualquier duda, recuerden, me pueden invitar a sus grupos y si no, yo también voy a estar dándome unas vueltas para ver cómo están, si que están avanzando o no. El tiempo de la clase, de los encuentros virtuales, es para trabajar, chiquillos. Eviten, insisto, trabajar fuera. Aprovechemos este espacio como un espacio de reunión, un espacio de que nos podemos ver entre nosotros y un espacio de responsabilidad compartida. Así que aprovechemos esta instancia. Están todos siendo invitados a sus sesiones para que puedan ir sumándose y luego nos volvemos a reunir en un par de minutitos. Paloma, ¿por qué no ingresas a tu grupo? Paloma. Hola, mister. Hola chiquillos, ¿cómo están? Cuéntenme. Tenemos una duda. Sí, Ya, pregunten nomás, para eso estoy. Pregunten, po. para Ya. que los resúmenes son de las preguntas que nos tocó, ¿cierto? Por supuesto. Puede ser de un Y son tema, de 3. una pregunta. Son resúmenes, sí, pues ya deberían llevar 3 resúmenes. Este sería el 4.º resumen. Sí. Y del mismo tema, mister. Del mismo tema. O sea, ¿cuál es su tema, por ejemplo? ¿Cómo analizar los argumentos y elementos de persuasión que usa el hablante para mostrar una postura? O sea, Ya. para sostener una postura. Ya, perfecto. Usted tendría entonces una fuente de información para investigar, por ejemplo, qué son los argumentos. Luego, el segundo sería cuáles son las estrategias de persuasión. Tercero, modo de defender una postura. Otra fuente de información podría extraer esa información. Y la cuarta, ya que responda directamente a la pregunta. ¿Ya? Es por poner un ejemplo. ¿Ya? Ya. Que no solamente se responde a la pregunta, sino que en la pregunta también hay temas. Y esos temas también pueden ser para investigarlo en distintas fuentes de información. Ya, mister. ¿Ya? Perfecto. Ya, pues chiquillos, no es solamente que se conteste la pregunta, sino que también recuerden que esto nos va a permitir hacer un PowerPoint que sea autoexplicativo. Es decir, yo no puedo comprender la estrategia de persuasión si que no sé lo que es argumentar, si que no sé lo que es una persuasión. ¿Ya? Entonces hay como pasitos que ir dando antes para poder explicar esa pregunta. ¿Ya? Ya, mister. Ya. Ya, pues chiquillos, que les vaya bien, sigan Ya, investigando nomás. gracias. Chau. Nos vemos. Responder una determinada pregunta o cumplir un propósito. ¿Me estaban llamando? Cuéntenme. Sí, Sí, una profe. pero se me olvidó la pregunta. No, mentira. Bien. Mister, ¿se Cuéntenme. acuerda que nosotros elegimos esa donde se quemó la Amazonía, la noticia? ¿Sí es? Y ya, buscamos 2 fuentes de información distintas. ¿Esta clase podemos hacer un resumen de explicando las 2 noticias? Perfecto, sí, no sería problema. Porque así ver, no sé, por ejemplo, ya el título cambia o la información que ellos entregan es distinta, pero presentan un mismo hecho. Entonces, Sí, podríamos hablar sobre eso, ¿cierto? exacto, sí, perfectamente podría ser. Ahora, si que vas a comparar las 2 noticias, te aconsejo que lo hagas por criterio. Ya, por ejemplo, la primera, cómo se presenta la noticia, pero no solamente eso, sino, por ejemplo, ¿aparece el autor en ambas? Sí. ¿Aparece el periodista? Sí, por ejemplo, ¿ya? Aparecen, ¿dónde está puesto el foco? Y ahí está la diferencia. Uno está puesto en los causantes y en el otro en las consecuencias, por poner un ejemplo, ¿ya? Entonces, Ya. como que vayas comparando, pero con los mismos criterios, ¿ya? Para decir, por ejemplo, Ya. para decir, Fernanda es rubia y Martina es bajita, por poner un ejemplo. No tiene que ver lo rubio con lo bajito, sino que en ambas habría que comparar primero la estatura y luego en ambas el color de pelo, por poner un ejemplo. ¿Ya? Ya, Para que sí, se vaya entiendo. comparando así. Ya, pues chiquillos.
A darle no entonces. Mister, otra pregunta. ¿Ya? Con todos estos trabajos, nosotros, ¿a qué tenemos que llegar finalmente? Con la Primero, pregunta. primero llegan a una entrevista conmigo, en donde todos ustedes deben manejar la información que ustedes mismos han investigado. Vamos a conversar un poquito de eso y luego concluyen en un PPT. Es decir, su PPT tiene que ser autoexplicativo. ¿Ya? Y esas son 2 notas y con eso cerramos el año. Así ya apunta esto. Y con nuestra pregunta, ¿a qué deberíamos llegar? Es ¿Con que cuál? no sé. ¿Cómo con esta pregunta? ¿Cuál es la finalidad de nuestra pregunta? Porque lo hablábamos y no sé si tenemos que hacerlo así como con ejemplos de Sí, pues. explicar nuestra pregunta, Exacto. así como con la noticia que elegimos ahora, o tiene que ser de una manera distinta. No, mira, su pregunta tiene que ser contestada en su PPT. ¿Ya? ¿Ya? Eso es lo principal. Por ejemplo, ¿cómo 2 fuentes de información entregan distintas? Usted Como tiene usted que... lo hacía en clase con... nos ponía 2 ejemplos de la misma noticia, si Sí, nosotros por puede eso... ser así. Perfecto, puede ser así Puede mismo. ser a través de ejemplos ir explicando. Sí, pero el PPT es explicativo. Ustedes no explican. ¿Ya? El PPT entonces escribirán un Entonces texto ahí. nosotros no tenemos que decir nada. El Nada. PPT se tiene que explicar por sí solo. Sí, pues. El PPT se explica. Entonces ustedes dirán en un párrafo así, cómo se ve en las 2 imágenes, una, el centro, pero eso lo van escribiendo en el PPT, ¿ya? Porque no le voy a pedir que graben un video ni nada de eso, porque ya creo que eso le están saturando. Así concluye nomás, así como responder esa pregunta en un PPT. Entonces, antes de responder esa pregunta, por supuesto, hay cosas que se deben saber. Por ejemplo, qué es una fuente de información, cuáles son las fuentes de información. Eso es lo que ustedes investigaron las clases pasadas. ¿Ya? Sí. Entonces, luego ya se responde la pregunta. Es decir, y acá claramente podemos ver cómo 2 fuentes de información entregan la información de manera distinta o dan cuenta de un hecho de manera distinta. Por ejemplo, y ahí ustedes empiezan a explicar, pero todo en un PPT, ya con imágenes, con diseños, todo eso bonito. Sí. Pero eso viene después de la entrevista. Por eso primero vamos a nutrirnos de información. ¿Ya? Ya. Y eso, Otra preguntita. Perfecto, cuénteme. En el PPT tenemos que poner toda la información que hemos recaudado, por decir, en esta clase, o solamente lo que se basa en la pregunta. En la pregunta, la información que ustedes están recopilando ahora, eso le va a servir para la entrevista. Es decir, nadie puede explicar algo que no sabe. Entonces, primero, lo que ustedes tienen que hacer es saber. Y eso es lo que están haciendo ahora. Se están nutriendo de conocimiento. ¿Ya? Ya. Entonces, para eso y por yo ejemplo, le digo... nosotros nos tocó qué similitud y diferencias habían entre las distintas fuentes de información, creo. ¿Sí? Ya. Algo así era la pregunta. Nosotros como introducción podemos entrar, ¿qué es una fuente de información? De ahí, no sé, que existen, como habíamos dicho, las distintas fuentes de información principales y después las que son fuentes por formato. ¿Y de ahí entrar de lleno con la pregunta? Perfecto, sí. Así precisamente es lo que ustedes tienen que hacer. ¡Ay, qué genial! Ya, entonces creo que eso nomás era. Ya, no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? No, Ya. parece que no. Ya, pero cualquier duda me consulta nomás, Fernanda, pero así como tú lo estás pensando y como lo estás haciendo, es precisamente lo que tienes que hacer, así que muy bien. Ya. Ya, perfecto. Nos vemos, chiquillos, entonces. Gracias. Ya, nos vemos. Ejemplos Hola, chiquillos, ¿cómo nosotros están? tenemos... Hola, mister, ¿bien usted? Disculpe la tardanza, estaba en otro grupito, pero me habían llamado. No, yo no. No sé si los Estaba chicos lo habrán llamado. ¿Me retiro entonces? Ya habló por no pasé a llamarme ya, perfecto. Ya. Pero bueno, cualquier cosa, me alegra que estén trabajando. Pero nos estamos viendo, chiquillos. Ya, cualquier duda estoy atento. Hola, chiquillos. Hola. Tenía una duda. Este es uno de los grupitos más dispersos, así que espero que... ¿Cómo disperso? ¿Cómo disperso? ¿Me está discriminando por ser negro? Claro. ¿Quiere que lo fune? Claro. ¿Desde cuándo eres negro? Pórtese, cabrón. hacer la pregunta. La última vez que yo vine, Mister. estaban viendo un cocodrilo, ¿cierto? La vez anterior estaban hablando de una serie, de una película, así que ahora espero que... Profe, pero mire, profe, anterior No tiene a que la, ver. No, Amanda, espérate. Pero, profe, cuando estábamos hablando sobre película, técnicamente se estaba con nuestro tema, porque nos ya. tocaron estereotipos, clichés y generalizaciones. Y Están estábamos dentro del buscando en tema. esa. Ya, mister. En sí, ¿Y el la pregunta que cocodrilo tengo qué tiene que ver?
Nah, el cocodrilo Ah, ese era no, una ese- información base no, para eso la no. noticia. Era información base para la noticia, profe. Ya. Usted no sabe Ya, la ya. noticia, Eso no, eso cocodrilo. no. Pronto lo sabrá. Tengo una duda ya. Ya, eso, Mister, es perfecto. que, por ejemplo, si encuentro una página donde cuenta, por así decirlo, el resumen de una película y yo Ujú. puedo sacar clichés ahí, igual Sí, po. usando de base. Ah, ¿puedo? Sí, 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 Ya, sí. gracias. Eso era. Ah, ya, perfecto. Ya, pues chiquillos, vayan avanzando. Yo sé que son buenos Lo para que nos falta es conversar. generalizaciones nomás, profe. Qué bueno que le falte solamente eso. Y tratemos de buscarlo, dónde podemos hallar generalizaciones, que también tiene que ver mucho con con los clichés. ¿Ya? Yo creo que los Sí. videos del cocodrilo Sí, podría sí, ser. yo encontré algún cliché de Top. generalización en sí. A Ya, ver, ¿cuál? Ahí entonces, ya. eso, profe. Perfecto, Ahí nos chiquillos. arreglamos, profe. Ya, pues, continúen nomás y qué bueno que estén trabajando y que le vaya súper bien. Nos vemos, Profe, chiquillos. si nosotros trabajamos, usted Y por un el fallo tema es no nos divertido, va, así que no nos por arruine, eso pues, reímos profe. harto. Ah, ya, Sí. qué bueno que cogieron bien entonces. Ya, pues, nos vemos. Chao, profe, no me Chao, fune, por chao. favor. Ya. Hola, mister. Hola, ¿cómo están? Mister, Dígame, tenemos un problema. ¿cuál es su problema? Es que en verdad estamos buscando información ya que no podemos compartir pantalla. No nos deja ninguno de los tres. Está muy extraño porque en otro grupo sí están compartiendo pantalla. Pero si Que de nosotros verdad, nos mire, compartir aparece- pantalla. podemos El compartir anfitrión pantalla. inhabilitó la función de compartir las pantallas de los Oh. participantes. Quizá. Pero Bueno, Eso me estamos dice a mí. buscando en los teléfonos igual por si acaso. ya. Pero pueden hablar ustedes paralelamente por WhatsApp, ¿o no? Sí, sí, No. mister. Ya. Sí. No, Es que si saco mi teléfono de que- la ventana se me va el ¿Cómo se internet. llama esto? Ouch. Estamos buscando información, pero tampoco es como que aparece tanto así como cómo influye. ¿Cuál es su pregunta? Cómo influye el contexto en el que se enmarcan los textos. Ya. Usted ya O sea, dijeron contexto de producción la clase pasada y contexto de recepción. sí. ¿Ya? Por supuesto que influyen y ustedes lo pueden hallar en diferentes ejemplos. ¿Ya? Yo Pueden pillé uno buscar- que dice cómo influye en la obra de un escritor. Ya, pero no solamente eso, sino puede ser en un contexto no solamente literario, ya puede ser un contexto no literario. Por ejemplo, ¿ustedes irían a tirar bromas a un funeral? No. Ya, No. pues. Ya, ahí tienen entonces la influencia del contexto en el texto que ustedes van a producir. El contexto pesa mucho más que el texto. Lo mismo, van a ir no sé, a ver, ¿qué puede ser? A decir algo en un contexto hostil, por ejemplo, imagínense que están en una marcha contra, una marcha feminista. ¿Alguien va a decir un comentario machista ahí? No. Es Lo difícil, ¿cierto? linchan. Lo linchan. El contexto, por lo tanto, ahí tienen diferentes ejemplos en donde el contexto influye en los tipos de texto, no literarios, ojo, ¿ya? No solamente los literarios. Ahora lo literario, por supuesto, también influye. El contexto de producción, no sé, de la ciencia ficción se da cuando estamos en plena Edad Media, donde está avanzando la ciencia, donde se cree que se puede llegar tan lejos como revivir a una persona, en el caso de Frankenstein. Eso también influye, es el contexto de producción de la ciencia ficción. Y el contexto de recepción también influye, ¿cierto? También parte con que uno fantasea con poder volar, por poder trascender, etcétera, ¿ya? Pero tomen ejemplo, chiquillos, ya empiezan a darle forma a esto, no solamente se queden con el contexto literario. Que no solamente nos quedemos con el contexto literario. Eso. Y que Sí. busquemos. Gracias, mister. Eso, Ahora sí. perfecto. Sí, Ya, busquen, gracias. ahí les di harto ejemplo, pueden hallar ustedes distintas fuentes también o distintos contextos para poder dar, los contextos óptimos. Por ejemplo, si yo estoy en un almuerzo, en una cena familiar, no voy a estar hablando de otros temas, por ejemplo, ya de temas académicos, no, etcétera. Imagínense. Política en la mesa. Ya. Sí, pues, imagínense yo soy profe cuando estoy frente a mis estudiantes, pero yo no voy al súper y empiezo a hacer clases, porque ese es otro contexto, ¿ves? Entonces, todos los textos sí, se ven influenciados o influidos por el contexto, y al revés, el contexto, por supuesto, influye en los textos que uno va a producir. Busquen ejemplos, chiquillos, véanlo en textos no literarios, ahí tienen bastante información. Pillé un ejemplo que dice cómo influye el contexto en las personas.
También, ¿ves? Perfecto. Ujú. Ya. Ya, a darle nomás, Ya. entonces, chiquillos. Muchas gracias, Estamos mister. Ya, bien. gracias. No se queden solamente con el Adiós. contexto literario. Ya, nos vemos. Chau, chau. Ya. Bueno, chao. Adiós. Hola, mister. Hola, hola, Teníamos, hola, 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 hola. tenemos una duda. Cuéntenme. Nuestra pregunta dice así: ¿qué efectos producen los recursos lingüísticos como el uso imperativo, figuras literarias, expresiones populares, palabras en otros idiomas, textualidad, modalizaciones, etcétera? ¿Ya? Y nosotras vamos buscando qué efecto produce así las palabras en otros idiomas, pero no sabemos bien No, cómo esas a qué son. se refiere. Sí, pues, no, van bien. Pueden escoger algunas solamente, por ejemplo, las palabras en otro idioma, la intertextualidad, etc. Y lo más importante, el efecto. Por ejemplo, de la intertextualidad apunta a la memoria. Entonces, primero, si que te has puesto, no sé, pues en publicidad, obviamente va a ser mucho más fácil que tú te memorices algo. También sé que tiene un eslogan o una frase que sea como llamativa. Eso también es una figura retórica, ¿ya? Entonces, apunta primero a la memoria para que todo sea memorizable, para que uno recuerde el producto, por ejemplo. Esos son efectos que tiene el uso, por ejemplo, de figura retórica. ¿Ya? Pero van bien, chiquillos. Ya, mister. Ya, ahora Ya tenemos... que, no sé, pero es que no, yo por lo menos pensé que había como que definir cada cosita de toda la pregunta. No, Entonces sí que... nosotras vamos en las palabras en otros idiomas. Ah, ya. No, pero pueden escoger algunas nomás, no necesariamente todas, pero si las quieren Ah, hacer ya. todas, allá ustedes. Pero son algunas nomás, que se entienda que los recursos literarios afectan, tienen un efecto. ¿Ya? Ahora, estos recursos literarios pueden ser figuras retóricas, palabras en otro idioma, pueden ser, ¿ya? Pero lo que importa son los recursos literarios, ¿ya? Esa es como una clasificación, ¿ya? Vale, ya nos volvemos a la Ya, sala grande gracias. porque ya no nos queda nada. Vamos a comenzar a retornar a la clase, donde estamos todos, para ver cómo nos fue. Miss, usted me ayuda a escoger a algunos estudiantes que lean acá su resumen, lo que lograron investigar o qué fue lo que lograron avanzar. ¿Ya? Dedito para arriba, entonces. Esperemos un par de segundos, que todavía faltan que lleguen algunos. Bien, chiquillos, ya estamos de vuelta, todos en esta sala grande. Quizás nos pasemos un poquito más allá de las 1 para que alcancemos a revisar lo que nosotros mismos dijimos que íbamos a hacer. Así que, Miss, les cedo la palabra también para que vayamos viendo algunos resúmenes, que también nos vayan, recuerden, registrando la fuente de información, es decir, de dónde sacamos esta información que nosotros estamos investigando. Miss, les cedo la palabra entonces. Bien, el grupo de Nicolás Fuentes, si nos puede hablar sobre su resumen. Bueno, hola Miss, ¿cómo están? Ya. En Hola. sí, nosotros estuvimos estudiando más que nada sobre los clichés en las películas en general. En sí, los clichés en películas hay siempre, va a haber. Pero en este caso nos centramos en películas dirigidas a un público más que nada adolescente, el cual graciosamente tiene más clichés que una película dirigida a un público en general. En sí, por lo menos yo anduve comparando en sí películas que son buenas y memorables con películas malas en sí, que ambas manejan clichés, pero en cambio es que unas son buenas y otras malas. Ya.
En este caso, anduve viendo los clichés en películas de Netflix, por así decirlo. Una de las que tomé fue El stand de los besos, el cual posee varios clichés en sí a la representación a los adolescentes. Uno de esos clichés es en sí sobre que las chicas en sí, en películas como esas, tienden a usar ropa demasiado provocativa o tienden a organizarse por estatus social. Mientras tanto, en el caso de los chicos tienden a ser más que nada tontos, a veces llegando a tener comportamientos tóxicos cuando se trata de la pareja. Y en caso de los protagonistas, bueno, siempre son torpes, cometen errores y todo el mundo está centrado en ellos. Bueno, es lo que ando averiguando. Perfecto, yo lo encuentro bastante bien y qué bueno que hayan escogido textos audiovisuales en vez de los textos normalmente escritos que nosotros estudiamos. Así que bastante bien, yo tuve la oportunidad de ver su grupo y van bien encaminados los chiquillos, así que sigan avanzando en eso y qué bueno que ya hayan limitado la cantidad o el tipo de material que van a trabajar con audiovisual, pero películas dirigidas a los adolescentes, ¿cierto? Y viendo, por supuesto, los estereotipos de género que existen en cada uno, es decir, cómo son los hombres o cómo deben ser los hombres versus cómo son las mujeres. Así que muy bien, Nicolás y su grupo completo. Miss, ¿alguien más, por favor? Así es, muy interesante ahí el tema que plantea Nicolás, así que excelente, muy bueno lo que están haciendo, chiquillos, van bien encaminados. Bien, el grupo de las señoritas Maite y Gallardo, no sé ahí si hay algún representante, o Maite, o Catalina, o Francisca, o Rocío. Hola, Miss. Hola, Maite. Bueno, les voy a leer lo que tenemos de nuestro resumen, que aún nos falta un poco. Ya, dice así. Dentro de lo, o sea, nuestra pregunta, ¿se la leo primero o no? Ya, ¿qué efectos producen los recursos lingüísticos como el uso imperativo, figuras literarias, expresiones populares, palabras en otros idiomas, intertextualidad, modalizaciones, etcétera? Bueno, la anterior clase ya habíamos hecho otro resumen que era como para resumir solamente qué eran como los recursos lingüísticos y todo eso. Y esta clase avanzamos un poco más como para dar ejemplos como qué efectos producían el uso imperativo. Y ya. Dice así, dentro de los recursos lingüísticos el uso imperativo puede producir distintos efectos dependiendo de la actitud del hablante, ya sea para dar una orden, pedir algo o dar un consejo. Las figuras literarias tienen como objetivo sorprender, emocionar, sugerir o persuadir, mientras que las expresiones populares se utilizan como con un sentido figurado, en lugar del que sería su significado literal. Hasta ahí como vamos, o sea, hasta ahí quedamos. Bien. No, van bastante bien. También tuve la oportunidad de ir a ver su grupo y efectivamente ya van bien encaminados, ya llegó la hora de definir y también de seleccionar algunos de los recursos literarios como yo les mencioné. No es necesario que apunten a todos los recursos literarios, sí que aparece figura retórica, intertextualidad, modalizado, qué sé yo, todo eso. Quizás Sí, no, es que yo pensé que era como todo lo que aparecía en la pregunta. no, era mucho, eso aparece como ejemplos, en realidad eran cómo los recursos literarios producen un efecto. O sea, si yo ocupo una rima, por ejemplo, ¿qué efecto tiene esta rima? O si yo ocupo un eslogan como haz todo, haz nada, algo muy memorizable, ¿cierto? También tiene un efecto. Así que van bien, pero comencemos a limitar. Ya lo dijimos también, si que yo ocupo, promociono algo y lo digo en inglés, por supuesto le voy a dar un estatus porque la lengua es una lengua de prestigio, etc. Así que bastante bien, chiquillas, y podemos seguir avanzando en ese sentido. Miss, una última persona. Sí, el último grupo del grupo de Tomás, Guarda, Sebastián, Cristóbal y Emanuel. Hola, Miss. Hola, Mister. Bueno, nosotros en esta clase nos concentramos en ir finalizando nuestro proyecto, por decirlo de alguna manera, y buscamos las características del texto explicativo y los textos expositivos. Y bueno, en eso nos centramos, que algo que en sí no sabíamos, que las características del texto explicativo se juntan
con una tercera persona, con lo que se escribe es el autor, con el autor que hace una investigación y luego eso lo presenta en un texto. Y sobre los textos expositivos, aquí hicimos una parte donde dan un ejemplo que las frases son modelos que facilitan la comprensión del texto. Eso, y especialmente cuando se trata de un contenido complejo o técnico. Eso ya en la parte técnica tuvimos que buscar sobre qué significaba más allá de lo que trataba como ejemplo. Y luego agregamos las bibliografías y finalizamos nuestro Perfecto. texto. Ujú. Muy bien, ¿cierto, Tomás? Hay que mantener la diferencia ahí, que quizá uno puede confundirse y quizás son bastante similares también, no son tan distintos un texto explicativo de un texto expositivo, pero efectivamente el explicativo tiene esta particularidad de hacer de una lectura, ¿cierto? Y de hacer comprensible, hacer algo más fácil al receptor esta información. Así que bastante bien, Tomás. Y recordemos que su pregunta es cómo se tiene que escribir, más allá de qué es lo que es. Así que también en su PowerPoint tiene que quedar claro eso explicitado o explicado también, valga la redundancia. Bien, bien chiquillos, quedamos hasta acá entonces, nos pasamos un par de minutitos, pero es un detalle, ¿cierto? No creo que haya sido un mayor inconveniente para ustedes. Agradezco la alta conexión del día de hoy. El día siguiente que tengamos clase, recordemos que vamos a aplicar el diagnóstico integral de aprendizaje, le voy a mandar las claves, por eso necesito la participación de todos para poder también estar apoyándolo paralelamente por WhatsApp, ahí con las personas que son moderadores de ese grupo, para poder concluir con eso y para poder avanzar, para poder ya limitar la ejecución de esa actividad que tenemos que hacer sí o sí. Así que no más que agradecer su conexión, su participación y ahora nos olvidamos, recuerden de esto, hasta la siguiente clase que tengamos que volver al tema relacionado precisamente a esta investigación y luego un par de comentarios, entrevistas que vamos a hacer con el propósito de poder ver que efectivamente ustedes en este tiempo han estado estudiando. Yo le mencionaba a otro grupo, nadie puede explicar algo que no sabe y en esta primera etapa ustedes están sabiendo, ¿ya? Están aprendiendo, están nutriendo ese conocimiento para que después expliquen la pregunta. Pero nadie puede explicar algo que no sabe, así que en esta primera etapa de indagar en fuente de información, resumir, ustedes se están nutriendo de conocimiento para que después lo puedan explicar. Así que este es el propósito, chiquillos, por si a alguno se lo olvidó o se perdió en el camino. Esa es la intención de poder reunirnos acá e investigar y leer y compartir la información con el grupo que le corresponde. Mrs., ¿quiere despedir también de los chiquillos? Chao. Así es, que estén muy bien, chiquillos, nos estamos viendo, muy buena la asistencia, así que nos estamos viendo, se cuidan, que tengan una buena tarde, buena semana. Chao, chao. Chao, chiquillos, nos vemos. Mister, chao, mi. Chao, profe, chao, mi. Chao. Estén bien. Chao. Adiós. Adiós. Chao, Mister, chao, mi. Chao, chao.